Saludamos con nuestro tercer invitado. Nos acompaña vía telemática el doctor Walter Macías, ex juez de la Corte Nacional de Justicia. Doctor Macías, buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Gracias por estar en Punto Noticias en su primera emisión. El gobierno advierte a jueces y fiscales que dejen en libertad a detenidos por crímenes, mientras que la UAFE analizará sus patrimonios. ¿Cómo toma usted, como profesional, como ex magistrado, esta resolución del gobierno nacional? Con ella se puede facilitar o ubicar mejor a los servidores del sistema judicial, fiscales o jueces que podrían estar favoreciendo a criminales con medidas que no les corresponden en lugar de tenerlos detenidos. Buenos días, bienvenido. Buen día, Licenia, buen día, Alexis, y a la ciudadanía que nos está escuchando y viendo. Pues bien, es una medida que toma el gobierno central en relación a la falta de eficacia o la falta de ejecución de acciones por parte, desde el punto de vista jurídico, del Consejo de la Judicatura. Créanme que hace muchísimo tiempo venimos manifestando aquello en redes sociales y también de manera frontal en entrevistas, respecto de que el Consejo de la Judicatura tendría que haber hecho este control sobre jueces y fiscales, y ya que no lo ha hecho hasta este momento, es una medida que adopta el gobierno para establecer si estos jueces o fiscales que, entre comillas, colaboran con el crimen organizado, hay que justificar aquello, podrían tener un incremento patrimonial. Y de ahí también estaría un poco la justificación de lo que está ocurriendo con estos casos que han hecho ruido en las últimas semanas, donde personas han salido y luego de que han salido de estas audiencias de flagrancia, han cometido nuevos crímenes que han cobrado la vida de ciertas personas. Pero sin embargo, tiene que ser de la mano con la acción también del Consejo de la Judicatura, eso en una primera línea. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarle. Buenos días. Usted mencionaba un hecho que es trascendental y de hecho a mí se me pasó mencionar este asunto en el comentario, ¿no? Hay un organismo que es el máximo órgano administrativo de la función judicial, que es la Judicatura. Entonces, no solo que los jueces y fiscales, como todo funcionario público, tienen que rendirle cuentas a la Contraloría, sino la pregunta es: ¿qué ha hecho la Judicatura durante los últimos años para vigilar que el patrimonio de los jueces no se incremente más allá de los sueldos y de los honorarios que ganan por su función de jueces y fiscales, y que tengan esos incrementos descomunales y que ahora estemos sujetos a esta discusión de que reciben favores y pago de favores por parte del crimen organizado? Es decir, ¿qué ha pasado disciplinariamente dentro de la Judicatura durante los últimos años? A ver, disciplinariamente la Judicatura hace mención de que ha destituido a ciertos jueces, a ciertos fiscales, pero el problema, la solución del problema no radica solamente en estas destituciones. ¿Qué es lo que ocurre realmente? Desde el 2018 no se hace ninguna evaluación a jueces, fiscales y a todo el personal del Consejo de la Judicatura. Ahora, con ocasión de los últimos casos que son Metástasis, Plaga, Pulga, Pantalla, Independencia Judicial, que han sido revelados por Fiscalía que existen hitos de corrupción dentro de la función judicial, el Consejo de la Judicatura pudo haber activado, de acuerdo al artículo 88 del Código Orgánico de la Función Judicial, una evaluación por muestreo. ¿Dónde ocurren estas situaciones? Provincias como Manabí, Los Ríos, El Oro, Santo Domingo, Esmeraldas y otras que se me pueden escapar, pero pudo haberlo hecho en determinado momento sin necesidad de establecer una evaluación macro, sino sectorizada por muestreo, como dice el Código Orgánico de la Función Judicial. Recuerden que en este sentido, en el último referéndum y consulta popular, previa la aprobación por parte de la Corte Constitucional, se manifestaba esto de la evaluación a jueces y fiscales y también la revisión de patrimonio por parte de la Contraloría. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? No pasó ese filtro esta pregunta por cuanto es de responsabilidad, como bien ocurre ahora, de la Contraloría y del Consejo de la Judicatura. ¿Qué ha hecho desde ese punto hacia acá el Consejo de la Judicatura? ¿Destituir jueces? No creo que sea suficiente. ¿Ha iniciado evaluaciones en las provincias donde se originaron estos casos emblemáticos que ha revelado la Fiscalía? No lo ha hecho. Es insuficiente y creo que queda mucho debiendo al país en ese sentido. Doctor Macías, esta medida en teoría va destinada para los jueces que han liberado a delincuentes. Esta revisión de patrimonios de los jueces, de los fiscales y de su entorno familiar debería ser generalizada a todos los jueces del país, no específicamente a quienes han liberado delincuentes. A ver, en una primera medida el gobierno es lo único que podría llegar a hacer en este momento para poder erradicar un poco esta situación de que se toman decisiones respetando la independencia judicial, pero que dejan mucho que desear, en realidad, de parte de jueces y en buena medida también de ciertos fiscales. No hay que también a todos meterlos en el mismo saco porque también habrá buenos funcionarios en cada institución. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que vengo mencionando nuevamente. Podría haber hecho esta evaluación sectorizada de la mano con Contraloría en estas provincias que he mencionado y hubieran determinado entre los hitos a revisar
el patrimonio que no ha sido revisado prácticamente desde hace varios años atrás. Pese a que periódicamente cada 2 años se hace la declaración juramentada de bienes por parte de Contraloría, esta evaluación me ha permitido hacer estas dos cuestiones. Por eso la Corte Constitucional no dio paso en esa pregunta en el último referéndum y consulta popular. Es decir, insistimos, criticando constructivamente el Consejo de la Judicatura. No lo tomen personal los funcionarios. El Consejo de la Judicatura ha venido fallando en aquello. Entonces, si no se hace esta situación, los demás funcionarios van a seguir en la misma línea, y disculpe que sea coloquial, viva la fiesta y aquí no ocurre nada. Pero sí podemos apreciar que hay personas muertas, que hay delincuentes que siguen ejecutando sus acciones con sus grupos delictivos, y la ciudadanía se siente en zozobra y ve que lo que hay realmente es impunidad. Doctor, la pregunta aquí es, a ver, digamos, todos vamos a estar de acuerdo en que se combata la corrupción y más todavía que se combata el hecho de que haya funcionarios judiciales que estén recibiendo dinero del crimen organizado. El tema ¿es legal como pretende hacerlo la UAFE y el Ministerio del Interior, o hay que hacer algún tipo de reforma legal, modificar o reformar los procedimientos, etcétera? La UAFE es un organismo que tiene que controlar, ¿verdad?, este flujo de activos. En esta nueva ley de solidaridad, inclusive se repotencia la UAFE respecto a lo que puede detectar en relación a los grupos de estructura de crimen organizado o de conflicto armado interno. Es una competencia que la tiene la UAFE hace muchísimo tiempo. Que en este momento la quieran poner en boga sería diferente, pero no es una medida que está desatendida del derecho, porque sí le corresponde. Ahora, que el Ministerio del Interior, a través como un órgano del ramo ejecutivo, quiera ejecutarlo de esa manera, no está mal, porque es parte de las políticas criminales que tiene que establecer, ¿verdad?, el gobierno nacional en contra del crimen organizado. Y si en realidad están fallando jueces y fiscales, como se han demostrado en los casos emblemáticos que he mencionado, también puede ejecutarlo por parte de este organismo del Estado. La falla es que, si no va de la mano con acciones del Consejo de la Judicatura en ese mismo sentido, quedaría en una suerte de solamente informes, y otra vez Fiscalía General del Estado tendría que realizar investigaciones, y es el único organismo que se va a representar como aquel que lucha contra la corrupción, y los demás solamente en una suerte de ciertos pasos que, si no se ejecutan en conjunto, no van a dar ningún resultado. Doctor Macías, ¿por qué cree usted que si el Consejo de la Judicatura ha tenido la atribución para hacer todo este tipo de controles durante todo este lapso no lo haya logrado? En realidad el Consejo de la Judicatura, ustedes conocen y es público que en primer lugar existen pugnas entre los vocales. En un determinado tiempo entre el presidente Mario Godoy y la vocal Yolanda Goy, eso fue público y toda la ciudadanía lo conoce. Aparte de aquello, se han dedicado a estructurar concursos que han sido declarados nulos por ellos mismos y han sido declarados inconstitucionales, como este último de las unidades de garantías jurisdiccionales. Pero sin embargo, el problema no está en llenarnos más de jueces, porque todo va a tener su tiempo, y además que eso deberían dejarlo al nuevo Consejo de la Judicatura, que debería estar estructurado, no sé si antes de que termine el año. Pero si no se ejecutan estas acciones, como la evaluación, desde el 2018 no se realiza, es alarmante. Existen causas que están represadas, también generan corrupción. Existen sentencias que no han sido reducidas a escritas. Y todo eso genera que el usuario o los grupos estructurados opten a los jueces, ¿verdad?, para poder brindarles un aporte económico que resuelvan a favor de ellos. Es lo que ocurre, porque no existe un control en ese sentido. Doctor, en este proyecto de ley de innovación que se va a realizar ya su primer debate en la Asamblea Nacional, se aprobó el informe para primer debate precisamente, en el que incluye cambios para juzgar como adultos, adolescentes y sanciones para jueces, fiscales y abogados. Que en este último se propone la inhabilidad de por vida para ejercer la profesión de abogados por prevaricato. ¿Cómo se entiende esto? ¿Y qué medida esto va a afectar a los jueces y a los fiscales? Sí, más allá del prevaricato, creo que en unas líneas, en un párrafo de algunos de esos articulados, pude leer de que se mencionaba que se han actuado inclusive con grupos de estructura organizada que están inmersos en conflictos armados internos, se los deja sin ejercer la profesión de por vida. Me parece que es una medida, en primera línea sí es buena, porque esto también se traduce cuando en los delitos de peculado o que son de administración pública, cuando el funcionario público, ¿verdad?, es sentenciado por haber incurrido en alguno de estos, se le inhabilita de por vida para actuar en el cargo público. Entonces es una buena medida también que se replique esto en los funcionarios de, valga la redundancia, la función judicial, si sus decisiones están arraigadas a la situación de las estructuras criminales o de conflicto armado interno. Lo que un poco considero también, más o menos, escuchando un poquito la pregunta, es el hecho de que esto de juzgar a los menores como adultos tiene un trastoque con la Constitución, y si en esa medida no se corrige a tiempo, ¿cómo quieren
viabilizar esta reforma legal, podría generarse de que esta ley, como la ley de inteligencia también es mi perspectiva jurídica, podrían tener la misma suerte de la ley ante pillos en su debido momento, que si se propone una demanda de inconstitucionalidad, sean declaradas inconstitucionales, ni siquiera por la forma, sino ahora por el fondo, porque atenta contra derechos constitucionales. Y ese sería un fracaso para el gobierno, en cambio. Pero no se está atentando contra el derecho de los abogados a defender a un cliente, independientemente del cliente que sea. Esto de proponer que también los abogados puedan ser inhabilitados de por vida. No, a ver, cuando pertenecen a grupos estructurados, ya existe una reforma que está vigente desde mayo de 2023 en primera línea para sancionar este tipo de actos. Porque dentro de las estructuras organizadas en delincuencia organizada, el delito que se reformó, que entró en vigencia en mayo de 2023, también se establece que son partícipes de las estructuras organizadas quienes, como abogados, ¿verdad?, establezcan esta suerte de asesoría para la finalidad de los crímenes organizados, para la finalidad, en este caso, que se pretende ingresar de conflicto armado interno. En esa primera línea estamos de acuerdo que deben ser sancionados. Ahora, sobre la inhabilitación, créanme que lo que pasa actualmente en el país merece medidas radicales. No es una tentatoria porque debía revisarse cada caso en concreto. Lo que sí no entiendo cómo lo van a estructurar, porque la ley está determinada que se inhabilitará de per se, pero en eso también tendría que intervenir el Consejo de la Judicatura. No olvidemos que los abogados desde el 2009, cuando apareció el Código Orgánico de la Función Judicial, están radicados a que sus sanciones en ese sentido por libre ejercicio tengan que ser impuestas por el propio Consejo de la Judicatura. Entonces eso había que enlazarlo para ver de qué forma lo quiere viabilizar el gobierno en esa ley. Falta un segundo de debate, vamos a ver a qué juristas llaman para que den su opinión al respecto. Interesante. Muy amable, doctor. Muy gentil, doctor Macías. Muchas gracias por atendernos. Muy gentil, el doctor Walter Macías, ex juez de la Corte Nacional de Justicia, que ha estado con nosotros.